esta ocasión estaremos compartiendo un tema que está basado en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, el mensaje a la iglesia en la Odisea. A través de los años ha habido muchas iglesias, y como nuestro hermano mencionaba en la mañana, nunca ha dejado de existir la iglesia de Cristo. Sin embargo, iglesias locales han desaparecido, iglesias locales han triunfado y siguen hasta la fecha. Todo depende del esfuerzo que los miembros depositen en la confianza en Dios y en hacer su voluntad. Ahorita nuestro hermano decía en la oración que nosotros como cristianos debemos de reflejar la vida de Cristo en nosotros, en nuestra vida, y eso es cierto. Así que en esta ocasión vamos a estar viendo el mensaje a la iglesia en la Odisea. Vayamos juntos a Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en este siglo en el que estamos viviendo, atravesando cada vez cómo avanza la tecnología, cómo hemos dejado la edad de piedra, la edad de bronce y esas edades hasta llegar a en este punto del 2020, en donde la tecnología avanza a pasos agigantados, en donde cada vez vemos que el pecado predomina más en la sociedad. Inclusive hace unos momentos en donde íbamos a comer, había un baño en donde decía que era de diferentes tipos de sexo y de diferentes tipos de personas. Estaba un hombre, una mujer, una persona en silla de ruedas y la mitad de hombre con falda y la mitad del monito como representando a un hombre y la mitad de una mujer. Y esto sigue avanzando. El pecado sigue avanzando y nosotros los cristianos estamos siendo espectadores de lo que está pasando en este momento. Las cifras acerca de la población del mundo está cada vez avanzando. Se dice que en el año 1700, 1800 aproximadamente en adelante se ha aumentado la cifra exponencialmente de 1,000 millones a 2,000, 3,000 millones, 4,000 millones hasta ahorita. La urgencia de compartir la palabra de nuestro Dios siempre va a ser la misma. Y a nosotros se nos manda como cristianos a seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión estaremos analizando el mensaje a la iglesia en la Odisea. Estaremos considerando cuál es el contexto de esta iglesia. Estaremos viendo qué le dijo el escritor de parte de nuestro Dios a esta iglesia, las recomendaciones, las quejas que tiene acerca de esta iglesia. Veamos a la introducción. Encontramos aquí que la Odisea se encontraba a 40-45 millas de Filadelfia y era un excelente nudo de comunicaciones. Si podemos ver, ahí está, la pantalla aparece aquí, la Odisea, aparece Hierápolis, Filadelfia y Colosas. La ciudad fue fundada por Antíoco en el año 261 a 246 a.C., quien le puso el nombre de su esposa, la Odisea, que significa justicia del pueblo. Era conocida por 3 industrias principales: el préstamo de dinero, la lana fina de color negro y la medicina, en particular el colirio, que era una solución soluble para los ojos. Esta ciudad tenía una gran reputación, tenía grandes edificios,
tenía una buena estatus económico. Inclusive dicen que en el año 60 después de Cristo sufrió un terremoto y que no necesitó la ayuda de ningún imperio para poder otra vez levantarse de las ruinas, y con el dinero propio que tenía la ciudad de la Odisea le pudo compartir a los de Colosa y a los de Hierápolis, que también alcanzaron la devastación natural. Era una ciudad económicamente fuerte, era una ciudad económicamente rica, que tenía grandes principales industrias, comercio que albergaban en su ciudad. No era una ciudad pobre, no era una ciudad que mendigaba, no, era una ciudad que era conocida por una ciudad rica económicamente, una ciudad llena de orgullo, ya que podían levantarse el cuello y decir: no ocupamos la ayuda de nadie para volver a renacer después de este gran desastre natural que hemos vivido. Y esto es difícil que una ciudad se levante después de un desastre natural. Podemos ver, nuestro hermano mencionaba ahorita, cómo los hermanos, como personas en Centroamérica sufrieron un impacto en cuanto a un desastre natural. Podemos ver aquí años atrás también cuando vino el huracán y devastó la ciudad. Cómo entró el país y empezó a compartir ahí fondos para las personas que habían sido afectadas. Bueno, esta ciudad no ocupó ayuda de nadie más que solamente ellos tuvieron la capacidad de reconstruirse otra vez. Era una ciudad fuerte. Ahí se encontraba la iglesia, llena a través en este contexto. Posiblemente podemos pensar que la persona que fue la persona que introdujo la palabra de nuestro Dios ahí fue la misma persona que lo hizo en Colosas. Vayamos a Colosenses, hermanos. Vayamos a Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 7. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. También dice en el capítulo 4 y en el versículo 12 y 13, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Muchos de los comentaristas, muchos de los hermanos también dicen que posiblemente este fue el hombre, el hermano, que llevó el evangelio y que fundó la iglesia en ese lugar. Bueno, en esta ocasión estaremos viendo lo que dice la palabra de Dios a esta iglesia. Ya vimos el contexto, cómo estaba rodeados los hermanos en cuanto a economía, en cuanto a lugar en aquel momento. Ahora entremos en materia. Analicemos los versículos. Volvemos a Apocalipsis en el capítulo 3 y en el versículo 14. Dice el versículo 14: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aparecen tres títulos: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. El amén, así sea. Cristo es la confirmación, la seguridad, la garantía. Podemos confiar en lo que Él dice. El testigo fiel y verdadero, en contraste con ellos, Él declara la verdad. Cristo dice las cosas tal y como son, y Él es el principio de la creación. Él ha sido el principio de la creación, ahí como lo relata Génesis en el capítulo 1 en adelante. En el versículo 15 empieza la queja o la acusación de parte del Señor. Dice el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Empieza la primera queja que tiene nuestro Señor por parte de esta iglesia. Dice: no eres frío ni caliente. El frío representaba el estado de no convertido y el caliente el estado de fervor en la conversión. Sus obras no representaban a ninguno de los dos estados. Dice aquí: no eres frío ni eres caliente. Alguien frío, una persona que escucha la palabra de Dios y que puede llegar a ser cristiano o puede que no llegue a ser cristiano, depende a lo que él elija. Es una persona fría espiritualmente. Y una persona en el estado de ser caliente es el estado de fervor en la conversión. Una persona que está atenta, una persona que está dispuesta
a aprender de la palabra de nuestro Dios, una persona que está dispuesta siempre a crecer y a compartir la palabra de nuestro Dios. Y los hermanos en la Odisea no eran ni fríos ni eran calientes. Hay un problema con esta iglesia. Dice el versículo 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es que en ese lugar los habitantes de la Odisea recibían aguas procedentes de las termas de Hierápolis, bueno, y también de Colosas. Y debido al recorrido que tenían que hacer estas aguas al llegar a este lugar, las aguas muy calientes que venían de aquel lado llegaban tibias a esta ciudad de la Odisea, y en esta condición era un poco inútil. Se mezclaba durante todo el proceso de avance de las 40 millas, 30 millas para llegar a la Odisea, y el agua ya no servía para nada. Bueno, los habitantes de la Odisea conocían lo que era un agua tibia y sabían que no servía para el uso del baño o de tomar, y la temperatura era desagradable. Uno inclusive cuando está en su casa y se prepara un café y ya se hace tibio, ya no le gusta, lo tira y se sirve otro que esté calientito. A nadie les gusta la comida de este tipo, tibia o el café tibio. Bueno, dice aquí el versículo 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los hermanos en la Odisea estaban viviendo una época desagradable en la iglesia local. Después de haber iniciado el ministerio de nuestro Dios y compartir la palabra y querer aprender de la palabra, llegaron a caer en el estado de tibieza. La pregunta es: ¿cómo se refleja en su vida o en las nuestras un estado de tibieza? Bueno, es cuando ya somos indiferentes a los demás, cuando ya simplemente venimos a las reuniones y no nos causa fervor cantar, no nos causa fervor el compartir la palabra. Nos da igual si venimos en un servicio u otro, nos da igual si venimos y nuestra mente divaga en el trabajo, en las deudas, en qué voy a hacer mañana, y empezamos a comportarnos tibios. En nuestro trabajo empezamos a comportarnos como nuestros compañeros, empezamos a jugar, a decir maldiciones, a decir palabras obscenas, empezamos a ser tibios. Ya no éramos esos cristianos calientes, fervorosos, que eran hombres que querían ser rectos y santos delante de la presencia de nuestro Dios, y caemos en la tibieza. Los hermanos en la Odisea ya no eran hombres fervorosos, ya no eran hombres que querían ser santos cada día, estaban cayendo en la tibieza. No es una pregunta de parte de nuestro Dios. Dice: tú eres tibio, dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Dice la palabra de nuestro Dios: y si tú sigues en ese mismo camino, en ese mismo andar de tibieza, te vomitaré de mi boca. Así como tú cuando te bajas para agarrar esas aguas que no te agradan a tu paladar, yo también te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres frío ni caliente. Un cristiano tibio no sirve de nada. Un cristiano tibio es vomitado. Y los hermanos en la Odisea, esa iba a ser su consecuencia si seguían en esa misma condición. Es el peligro que corremos como cristianos cuando dejamos de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Es el peligro que corremos como cristianos cuando dejamos de comportarnos de la manera correcta delante de la presencia de nuestro Dios. Viene la apatía, viene la indiferencia, y nuestra conciencia se empieza a cauterizar de poco en poco. Cuando antes pecábamos en la mentira y nuestra conciencia nos redarguía a nuestro interior y decíamos: he hecho mal, pedíamos perdón a nuestro Dios. Después de un tiempo, nuestra conciencia se empieza a cauterizar, dejamos de estudiar de la palabra de nuestro Dios, volvemos y somos tibios. Y el pecado ya en nuestra conciencia ha cambiado. Ya no nos duele mentir. Ya no nos duele mentirle a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero de trabajo. Ya no nos duele porque nuestra conciencia ha sido cauterizada. Nos volvemos cristianos tibios que no sirven para nada. Dice: ojalá fueres frío o caliente, pero cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Como cristianos, ahí en la Odisea no servían para nada en esa condición. Ni fríos ni calientes, eran tibios, por cuanto iban a ser vomitados
por parte de nuestro Dios. A nuestro Dios no le sirven cristianos tibios, cristianos a medias aguas, cristianos con doble doblez, que aquí somos de una forma y en nuestro trabajo, en nuestra casa somos de otra forma, que nuestra vida no refleja a Cristo, que nuestra vida refleja a otra persona. Israel, allá lo ves, allá mintiendo, lo ves allá diciendo palabras de doble sentido, lo ves coqueteando con mujeres que no es esposa, lo ves mintiéndole al jefe de trabajo, lo ves siendo un trabajador irresponsable. No reflejo a Cristo en mi vida. Somos cristianos tibios cuando nos comportamos de esta manera. Y los hermanos en la Odisea se comportaban y eran tibios, ya no tenían fervor. Se les había acabado su primer amor. Dice el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que no tenían los hermanos era riqueza de carácter, y estaban demasiado fríos para darse cuenta. Los hermanos no sabían que se encontraban en esa condición. Posiblemente podemos pensar que la iglesia en la Odisea era una congregación grande o pequeña, pero se reunía. Mas sin embargo no sabían que eran pobres. Sin embargo no sabían que eran cristianos tibios que iban a ser vomitados. Viene la amenaza, viene la acusación de parte del Señor a la iglesia en la Odisea. Dice ahí el versículo 17: yo soy rico, tú dices, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Podemos ver cómo afectó tanto el ámbito, el contexto en donde ellos vivían en su vida espiritual. Afectó tanto la riqueza económica, el buen estatus, el no preocuparse, y lo trasladaron al ámbito espiritual. Ellos pensaban que espiritualmente eran hombres ricos, eran hombres con carácter, fuertes, fervorosos. Mas sin embargo dice aquí la palabra, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos pensaban que eran todo lo contrario. Ellos pensaban que iban por el buen camino. Ellos pensaban, mas sin embargo la realidad era totalmente distinta a la que ellos pensaban. El consejo de parte de nuestro Dios, dice el 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Compra lo verdadero, oro refinado. Dios le está diciendo a la iglesia que reaccione. Despierta, iglesia en la Odisea, despierta. Mira la condición en la cual te encuentras. En esa condición de tibieza vas a ser vomitado de mi boca. Reacciona, despierta, dice la palabra de nuestro Dios. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro que se ha sometido en fuego y que ha dado el brillo, ese brillo perfecto y purificado. Le dice aquí: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Estaban desnudos, no podían ver, dice el versículo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estaban desnudos y no podían ver de la manera correcta. Ellos pensaban y decían: yo soy rico y esto y aquello. Sin embargo, la realidad era otra. Ellos decían: soy rico, el Señor dice, eres pobre. Ellos decían: estoy seguro, el Señor dice, eres un desventurado. Ellos decían: tenemos la mejor escuela de medicina, el Señor dice, eres un miserable. Tenemos fábricas de las mejores pieles, el Señor dice, eres desnudo, estás desnudo. Ellos decían: tenemos el orgullo propio, el Señor dice, eres ciego, estás ciego. La desnudez, hermanos, era para los judíos un símbolo de humillación. Si vamos juntos a 2 de Samuel, si vamos juntos al Antiguo Testamento, a 2 de Samuel, en el versículo 10, capítulo 10, versículo 4, 2 de Samuel, capítulo 10 y versículo 4, dice de la siguiente manera:
Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles para que ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. El estar vestidos implica dignidad y honor, y el estar desnudos es símbolo de vergüenza. Podemos también encontrar más adelante en Isaías capítulo 20, vemos a Isaías en el capítulo 20 y en el versículo 4. Isaías en el capítulo 20 y en el versículo 4 dice de la siguiente manera: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. También en Daniel capítulo 5 y versículo 29, Daniel capítulo 5 y versículo 29 dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Solo con la limpieza de nuestras vidas podemos dar honor a Cristo. En ese momento ellos sabían que el estar desnudo era causa de vergüenza. Ellos conocían todo el contexto que acabamos de mencionar. Ellos conocían esto, ellos conocían que el estar vestidos era algo de honor. Por lo tanto, estar desnudos era encontrarse en vergüenza hacia los demás. Ahora solamente con nuestras vidas podemos dar honor a Cristo. Ellos decían: tenemos las mejores fábricas de las pieles, pero Cristo decía: eres un desnudo. Estás desnudo delante de mí, no ves, no das honor a mi nombre, me deshonras con tu comportamiento tibio, deshonras el nombre de la palabra de nuestro Dios. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nosotros dejamos de leer la palabra de nuestro Dios, dejamos de capacitarnos constantemente de la palabra de nuestro Dios y empezamos a empaparnos de cosas de la vida. Vamos dejando a un lado la palabra de nuestro Dios. Cuando antes leíamos todos los días la Biblia, se reduce a 3 días. Después se reduce a solamente un día. Después pasa la semana completa y no tocamos la Biblia. Abrimos nuestro teléfono, abrimos aplicaciones de las redes sociales, abrimos aplicaciones para el uso de nuestro trabajo, de la escuela, y la aplicación de la Biblia sin usar. Nos volvemos cristianos tibios y de esa manera no servimos a nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios a los hermanos de la Odisea: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si nosotros somos tibios, también nos va a vomitar de su boca. No servimos de absolutamente nada como cristianos tibios. Dios necesita cristianos con carácter, cristianos fervorosos que quieran servir a nuestro Dios, no solamente de palabra, no solamente de compartirle a los compañeros del trabajo: sabes que soy cristiano, pero mi comportamiento dice totalmente lo opuesto. Decir: soy cristiano, pero vengo aquí, me olvido, me voy a mi casa y olvido todo lo que tengo que hacer como responsabilidad de miembro de la iglesia local. No aporto a nada en la iglesia, simplemente voy a mi casa y sigo mi rutina como si nada, y no aporto absolutamente nada para que la iglesia se fortalezca. Me estoy volviendo un cristiano tibio. Si he dejado de estudiar la palabra, si he dejado de practicar la palabra, me estoy volviendo un cristiano tibio. Y de esta manera, hermanos, Dios nos va a vomitar de su boca. ¿Qué más encontramos en los versículos? Encontramos la exhortación de parte del Señor. Regresemos a Apocalipsis capítulo 3. Ahora leamos el versículo 19. Dice de la siguiente manera: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Viene la exhortación de parte del Señor. Primero se introduce a ellos, se introduce a la iglesia en la Odisea
Después vienen las quejas que Jesús tiene, que nuestro Dios tiene de la iglesia en la Odisea. Y después viene la exhortación de parte del Señor. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El amor reprende y castiga para el bien del amado. Dice ahí: arrepiéntete de tu tibieza espiritual. Rectifica tu actitud, rectifica tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de pensar, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que recapacites. Abre los ojos para que veas en dónde está. El Señor actúa como lo haría un padre que ama a sus hijos mediante la reprensión. Siempre en la comparación, siempre en la analogía. Vayamos a Proverbios capítulo 3. Vayamos al Antiguo Testamento, al Proverbio. Vamos al capítulo 3, versículo 12. Dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y así el Señor actúa como lo haría un padre que ama a sus hijos. Los que tenemos hijos podemos experimentar cuando nuestro hijo anda haciendo cosas indebidas, anda haciendo cosas desagradables, y los reprendemos por amor, porque los amamos. Los reprendemos y los cuidamos y los abrigamos. Ponte el suéter, vete por este camino, ponte a estudiar, ponte a leer la Biblia, ponte a leer este libro, compórtate bien, hazle caso a tu mamá, hazle caso a tu papá, obedece a Dios. Aconsejamos a nuestros hijos, los reprendemos duramente, los castigamos cuando se comportan mal, porque los amamos. Si nosotros dejamos que nuestros hijos se comporten de la manera que ellos quieran, que se vayan y hagan lo que ellos quieran, no estamos actuando como padres responsables. Dice ahí que el padre reprende a su hijo porque lo ama. El padre corrige al hijo porque lo quiere. No lo deja que haga lo que él quiera, lo instruye en el camino, lo lleva por el camino correcto. Como padre hacemos eso para con nuestros hijos. Los tratamos de guiar y tratamos de enseñarles para que les vaya bien en esta tierra y también en lo espiritual. En la mañana los levantamos, les ponemos su ropa para que se cambien y los alistamos para que estén aquí junto con nosotros para alabar el nombre de nuestro Dios. Si mi hijo empieza a hacer cosas que no son acuerdo a la voluntad de Dios, uno como padre empieza a poner alto. Si empieza a elegir amistades que no son gratas para él, empieza a ponerles un alto. Si nuestro hijo empieza a comportarse de una manera inadecuada, como padres ponemos alto. El Señor actúa como lo haría un padre, como lo haríamos nosotros. Reprende a la iglesia en la Odisea como hijos. La Odisea, son tibios ustedes. ¿Qué está pasando con ustedes? Recuerden cuando eran fervorosos, cuando ustedes estaban ahí en la primera fila, estaban cantando con fervor, compartían la palabra, cuando Cristo se reflejaba en su vida. Ahora son hombres tibios. Todavía hay tiempo, rectifiquen su actitud. Así como nosotros con nuestros hijos, el Señor también con la iglesia en la Odisea. Dice ahí en el versículo 19, dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso de la palabra de nuestro Dios, sé celoso. El verbo está en presente y lo que indica una acción continua. Esto es, el Señor demanda un espíritu fervoroso y una acción decidida en el compromiso de una vida como cristiano. Ser celosos de la palabra de nuestro Dios, ser celosos por el buen comportamiento. Que nuestra conciencia, hermanos, no se cauterice, que nuestra conciencia desvíe su conocimiento. Vemos las promesas del Señor en el versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vemos aquí las promesas del Señor. Dice: he aquí yo estoy a la puerta. Encontramos a un Dios misericordioso. Encontramos a un Dios benigno. Les comparte la queja que tiene y les hace ver que ellos en su condición tibia iban a ser vomitados. Después les reprende, los exhorta, los anima a que cambien su actitud.
Y después viene su promesa, dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y la abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre la puerta está ahí. La oportunidad está para cada uno de nosotros como cristianos. Si yo como cristiano soy tibio, mi andar, me desanimo por cualquier cosa, si empiezo a mentir por cualquier cosa, si me comporto de una manera aquí y de otra manera allá, y ya mi conciencia no le duele, están las promesas del Señor. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta. La puerta de estos hermanos estaba cerrada por indiferencia y orgullo. No podían verlo. Estaban ciegos. Estaban ciegos y estaban desnudos. Mas sin embargo, dice, yo estoy a la puerta. La pregunta, ¿cómo tocaba la puerta Cristo? Esta carta disciplinaria y correctiva era su forma de tocar la puerta. Si ellos quieren entrar, tendrían que admitir sus pecados y corregirlos. Si la iglesia en la Odisea quiere comer con Jesucristo, quiere entrar en comunión con Cristo, tendría que admitir sus pecados y corregirlos. Eso era lo que tenía que hacer la iglesia. Dice el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está la promesa de parte de nuestro Dios. Dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, después de hacer un llamamiento a la iglesia en la Odisea, dice el versículo 21, hace un llamamiento personal, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora lo pone más personal. Primero se dirige a la congregación en la iglesia en la Odisea, y después en el versículo 21 dice, al que venciere, al que admita sus pecados, al que corrija sus pecados, al que deje de ser tibio, al que vuelvas a estar caliente, fervoroso. Dice aquí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Y esto nos da en nuestra mente para recapacitar en nuestra vida como cristianos, para recapacitar en nuestra vida como personas. Nuestro hermano mencionaba en la mañana cómo muchas iglesias no buscan, inclusive el tener un evangelista, el no organizarse. Como muchas iglesias caen en la tibieza. Muchas iglesias caen en la tibieza y a través de los años desaparecen. Que esa no sea la historia de esta iglesia. Imaginémonos que esta iglesia estuviera en aquel primer siglo y que la iglesia estuviera en este mensaje y que dijera el mensaje, y dijera ahí el mensaje a la iglesia de Pasadena Boulevard. ¿Qué diría de nosotros? ¿Qué diría de nosotros el Señor? ¿Qué quejas tuviera contra nosotros? ¿Qué exhortaciones tuviera para la iglesia en Pasadena Boulevard? Si en nuestra iglesia, si hubiéramos vivido en el primer siglo, la iglesia en la Odisea está siendo reprendida porque su grado espiritual está siendo pésimo, porque su grado espiritual los va a llevar a la perdición eterna. Y eso es la consecuencia del pecado. Si nosotros nos envolvemos en el pecado, la consecuencia va a ser la tibieza. Si nosotros nos envolvemos con el pecado, la consecuencia va a ser que vamos a ser desechados de parte de nuestro Dios. Pero dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. No va a ser en vano, hermanos. Si nosotros luchamos como cristianos, si nosotros luchamos esa tibieza en nuestra vida, si dejamos de ser cristianos tibios, que no sabe para dónde conducirse, que no creen la palabra porque no la medita, no la estudia, no la llevo en práctica, si yo lo hago, no va a ser en vano. La paga va a ser la corona de la vida eterna. Dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Solamente al que venciere, no al tibio,
No al que se quede cabizbajo y pensando, y bueno, ya fracasé como cristiano, le daré la espalda. No, al que venciere, al que se levante, al que corrija su actitud, al que admita sus pecados y al que los corrija, al que venciere. Dice ahí el versículo, como yo lo he hecho y estoy sentado a la diestra de mi Padre en su trono. La invitación, hermanos, es que seamos cristianos íntegros. Es que no importa la sociedad, es que no importa cómo se encuentre Houston, nuestros alrededores, Pasadena, que nuestra vida como cristianos esté basada en las Escrituras. Que los días que Dios nos dé por vivir seamos cristianos calientes. No seamos tibios, porque le daremos asco a nuestro Dios. Que seamos cristianos calientes, que si cometemos un pecado nos duele en nuestro corazón. Que le hemos fallado a nuestro Dios, corrijamos nuestra vida y así sigamos adelante. No que si cometemos un pecado y nuestra conciencia se empieza a cauterizar y nos volvemos cristianos tibios, porque de esa manera Dios nos va a vomitar de su boca. Dejemos esa tibieza espiritual si habita en nosotros. Y si no habita en nosotros, sigamos leyendo la Escritura, sigamos leyendo la palabra, porque el pecado, hermanos, no duerme. El pecado está ahí todos los días de nuestra vida. Con nuestros compañeros, con nuestros familiares, está el pecado a la luz. Y cada vez se hace más normal el pecado. Cada vez las personas normalizan más y cada vez más el pecado. Cuando antes era ilegal el alcohol, ahora es legal. Ahora la marihuana en diferentes estados del país y del mundo es legal. Ahora el aborto es legal. No importa que el mundo vaya hacia esa dirección, nosotros como cristianos debemos de mantenernos firmes como buenos cristianos. Que nuestra vida refleje a Cristo. Esa es la enseñanza en esta tarde. Que no seamos como los cristianos que se reunían en la Odisea, tibios. Que seamos como aquellos cristianos que lograron cambiar su vida para con su vida y para con los demás. En el primer siglo podíamos ver cómo los cristianos impactaban en la sociedad. A veces es al revés y la sociedad impacta en nosotros como cristianos. En aquel entonces, en la predicación de Pedro se bautizaron 3,000, 5,000 y la cifra iba en aumento y trastornaron el mundo. Ahora el mundo nos trastorna a nosotros y nos lleva a hacer prácticas pecaminosas y pensamientos pecaminosos en nuestra vida como cristianos. Volvamos como aquellos cristianos del primer siglo y trastornemos el mundo con la verdad, con la palabra de nuestro Dios. Como conclusión, la iglesia en la Odisea vivía en tibieza espiritual. La pregunta es, ¿yo cómo vivo? ¿Soy frío? Israel, ¿eres frío? ¿Eres caliente? ¿Eres tibio? Hermano Vadillo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos fríos? ¿Somos calientes? ¿Somos tibios? Cristo está llamando a la puerta de tu corazón a través del mensaje que hemos escuchado. ¿Abrirás la puerta para aquellas personas que son fríos, que son indiferentes a nuestro Dios? En esta tarde le invitamos a que usted también se arrepiente de sus pecados y baja las aguas del bautismo. Le compartimos las buenas nuevas que hace 2000 años Jesucristo murió por usted y por mí. Fue azotado, fue golpeado, fue martirizado, fue escupido, fue maldecido, fue torturado hasta más no poder. Su rostro fue desfigurado para que usted y yo pudiéramos gozar de la vida eterna. Se le invita en esta tarde a usted, amigo, que nos acompaña, que no forma parte del cuerpo de Cristo, que está en delitos y pecados. Usted en esta tarde puede cambiar su vida bajando las aguas del bautismo para perdón de sus pecados. El Señor le llama y le invita al arrepentimiento, a que seamos unos vencedores. Analicemos nuestra vida como cristianos en este 2020 lleno de sorpresas y de angustias para unos y de felicidad para otros. Analicemos nuestra vida como cristianos. Hagamos una inspección en nuestra vida en este año, cómo ha sido. Y si estamos haciéndolo de la manera correcta, sigamos adelante. Y si lo hacemos de la manera tibieza, el Señor nos llama a que nos arrepintamos y a que seamos vencedores.